noches. Soy Inés Ebrar y en nombre del Programa de Autores Iberoamericanos les doy la bienvenida a esta velada. Estamos muy felices de continuar en esta noche con una edición tan especial de la feria. Primero, agradecemos al Miami-Dade College, también a los cientos de voluntarios que hacen esto posible, a los patrocinadores Knight Foundation, OHL North America, The Bachelor Foundation and The Groot Foundation y a todos los demás sponsors. También agradecemos a los amigos de la feria, que es el programa de membresía de la Feria del Libro de Miami, que tienen muchos beneficios porque apoyan y colaboran en la construcción de esta comunidad de lectores y escritores junto a la Feria del Libro. Los invitamos a sumarse, se llama Amigos de la Feria y realmente es un lindo programa. Tenemos planeados 8 días con la mejor literatura en español y hemos organizado presentaciones de autores de larga trayectoria y de autores emergentes, así como paneles, mesas redondas sobre temas específicos, el 5º Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, dirigido a padres, docentes y educadores, y también algunas sesiones con traducción simultánea para que todos los que no hablan español también puedan disfrutar de la literatura en idioma castellano, como de autores como Carlos Montenegro, Guillermo Cabrera Infante, y como hoy homenajeamos a Rafael Alcides. A apenas unos meses de la desaparición física del escritor cubano Rafael Alcides, la feria honra la memoria de esta destacada figura de las letras cubanas, presentando su novela póstuma Contra Castro, publicada por la editorial miamiense Original Books. El poeta, narrador y autor Rafael Alcides publicó los poemarios Himnos de montaña, Gitana, La pata de palo, Agradecido como un perro, Nadie, Noche en el recuerdo y Se mueren y vuelven y se mueren. Su narrativa consta de los siguientes títulos: Libreta de viaje, El anillo de Ciro Capote, Un cuento de hadas que acaba mal, y también es suyo el libro de crónicas Memorias del porvenir, premio Café Bretón y Bodega Solarra. Su novela Contra Castro fue recomendada para el premio Casa de Américas 1965 por el jurado del certamen, pero solo le concedieron una mención, dejando el galardón desierto. Nunca antes había sido publicada en Cuba ni fuera de la isla. Este libro narra la historia de amor difícil en tiempos del álgido enfrentamiento político de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a principios de los años 60 del siglo pasado. Le cedemos entonces la palabra a los participantes de esta mesa. La viuda del escritor Rafael Alcides no puede estar presente esta noche, pero estará presente virtualmente a través de un vídeo que fue grabado por el cineasta Miguel Coyula. Están aquí Marlene Moleón, de Original Books, quien ha estado a cargo de la edición de esta novela, y el poeta y periodista Ramón Fernández Larrea. Por favor, les pedimos que en este momento apaguen los celulares y le paso la palabra a los invitados. Muchas gracias. Gracias. Creo que vamos a empezar primero con el vídeo de Regina, que es como una especie de introducción. En un país donde el gobierno, el gobernante es el que hace la prensa, los periódicos son del gobierno y están para complacer al gobierno, pues los grandes males se callan. Alcides era un hombre que abrazó la idea de la revolución con mucho entusiasmo. Él era una persona muy pobre, muy humilde. Antes de la revolución pasó muchísimo trabajo y vio en la revolución del año 59 la posibilidad de superarse, de ser escritor. Era una cosa que siempre le había gustado y que por supuesto a la cual no aspiraba porque tenía que sobrevivir anteriormente. Pero en el transcurso de ese entusiasmo inicial empezó a contrastar algunas cosas y el punto de inflexión realmente llega en el año 68. Mi primera decepción fue en el año 68, cuando los tanques soviéticos entran en Praga. Y Fidel justifica aquello. Y en el ámbito interno, una
medida económica que se tomó, que se conoce como la ofensiva revolucionaria, que fue acabar con todo vestigio de pequeña propiedad en Cuba, o sea, de pequeños negocios en Cuba. Esos dos elementos, por supuesto, ya le hicieron tomar una distancia de todo lo que estaba pasando y analizarlo ya todo no acríticamente, sino con una perspectiva ya más profunda. El personaje principal masculino es un cubano que va a Cuba durante los sucesos del abril del 61 con la Brigada 2506, y una de las cosas fundamentales que él ha querido dejar en la novela es que para los cubanos los cubanos dentro de Cuba siempre se les ha dicho a la brigada mercenaria, y se ha hablado de los mercenarios que fueron a Girón, pero no era un ejército extraño pagado para ir a un lugar extraño también, sino que eran cubanos interesados en lo que estaba pasando dentro de su país, en cambiar el orden de las cosas en el país. Por tanto, no aplicaba el concepto ese de mercenario. Esa era una de las cosas que él quería cambiar el punto de vista, sobre todo para los cubanos de adentro, ¿no? Así se reescribió la novela varias veces, porque él hizo el original es del año 65, después al final de los 80 lo volvió a tomar y lo dejó por ahí, y finalmente el año pasado, ya enfermo, quiso dejar eso como una especie de testimonio de su obra, o sea, de su manera de pensar, de su punto de vista sobre la historia de Cuba. El Miami actual me tocó a mí. Fue muy simpático porque yo tenía un mapa de papel, pero un mapa bastante completo sobre la ciudad. Y con el mapa fuimos ubicando determinados lugares para darle contexto a la parte americana, ¿no? Porque la parte cubana la parte habanera estaba muy bien contada, como corresponde a una persona que vive y conoce el lugar. En cambio, la trama que sucede casi todo en Miami carecía de ese nivel de detalle que le quitaba credibilidad. Y entonces, primero con el mapa, después con internet, y después cuando yo estuve acá, me reuní con personas de la brigada, me reuní con personas de la primera emigración aquella, porque la novela sucede en el año 60 y 61 temprano. Yo decía, esta novela necesita ser leída por los cubanos. Y como no te la van a publicar en Cuba de ninguna manera, no solamente por el título, sino por el contenido, pues que sean los cubanos de Miami los primeros que tengan la novela. Eso me pareció un acto de justicia literaria, porque el personaje en definitiva es un tipo de Miami que llegó, que pasó trabajo, y esa primera emigración que fue tan difícil, porque ahora Cuba tiene armado una infraestructura familiar y de instituciones acá que ayudan mucho cuando uno llega, pero en este momento no había nadie, al contrario. Y yo creo que ese es un homenaje merecido a esa primera emigración que sentó los cimientos de lo que es Miami hoy. Exhorto a los lectores, ya la novela está, ya la novela no es de Alcides, ya la novela ni siquiera es de la editora que fui yo, ni siquiera es de Marlene, que la sufrió todos mis correos y mis cosas para darle vida al proyecto. Lo que léanla con cariño, léanla con interés y aprendan un poco, critíquenla, todo eso. Ya la novela parió. Muchas gracias. Bueno, Regina siente mucho no estar aquí. Primero no la dejaron salir en algo que llaman regimentado, creo que, o regulado, ¿cómo es? Regulado, sí, pero bueno, pudo estar a través del video y pienso que
bueno, que ella está feliz de ver esta novela afuera. Bueno, yo quiero empezar dándole las gracias al equipo de la Feria del Libro de Miami, en especial a Mariela, a Inés y a Sergio, que estos han hecho un magnífico trabajo siguiendo de cerca todos los detalles para hacer posible esta presentación. Fue en muy poco tiempo y gracias al equipo de la Feria de Miami. Hoy es un día de alegría porque una novela escrita hace 54 años finalmente cumple su destino final, que es llegar a los lectores. Y no se me ocurre un mejor lugar que la Feria del Libro de Miami para el lanzamiento de este libro, porque Contra Castro es un homenaje a las varias generaciones de cubanos que construyeron la ciudad de Miami. Pero también es un día triste, porque Rafael Alcides ya no está con nosotros. Es la primera vez que publico a un autor al que no le puedo hacer preguntas, y luego de leer la novela me han quedado muchas en el tintero. No sé si a Ramón le pasó algo parecido. Tal vez esa es la magia de este libro, que te vas a quedar dando vueltas en la cabeza por mucho tiempo después de haberlo terminado de leer. Y es triste también que Contra Castro no sea publicada en Miami y no por una editorial cubana. Eso significa que todavía en Cuba hay censura, que no hay libertad para la creación artística y que por esa razón todavía Rafael Alcides no puede publicar en el país donde nació, vivió, amó y murió. Ahora Cuba quiere redibujarse con disfraces de cambios y legitimaciones legales, nada más lejos de la realidad. Es importante hacer saber al mundo que Cuba sigue siendo un país con una férrea censura, donde Rafael Alcides no puede ser publicado. Y si a alguien le quepan dudas, debe tomar nota que la primera ley que firmó el presidente designado Díaz-Canel fue el infame decreto 349, una ley contra la libertad de la creación artística, o que el nuevo ministro de Cultura dice, y cito, está trabajando en una nueva metodología para planificar el desarrollo cultural del país y que para aplicarla se requieren cuadros con sensibilidad. Bueno, buena suerte con eso. Si no han tenido éxito en planificar la economía, yo no tengo idea de cómo se planifica la cultura. Pero bueno, corren otros tiempos. Hay nuevas generaciones de cubanos que no se sienten comprometidos con los cantos de sirena de una revolución del siglo pasado. En particular, una nueva generación de jóvenes artistas está levantando su voz en contra de la censura y del decreto ley 349. Esto marca una gran diferencia con el tiempo que le vivió vivir Alcides y a sus personajes de Contra Castro. Una vez Rafael Alcides dijo, en esa entrevista donde tomamos un fragmento, que un libro no tumba un gobierno. Bueno, Alcides puede tener razón en que un libro aislado no tumba un gobierno, pero una producción cultural contestataria sí puede hacer temblar las bases de un régimen opresor. ¿Por qué? Porque la cultura define percepciones, las percepciones generan actitudes y las actitudes modelan nuestras conductas. De modo que para un régimen opresor controlar la cultura equivale a controlar las conductas de las personas. De ahí que le tengan terror a una canción de un rapero, a un libro que se oponga a la cultura oficial o a una película que ponga en cuestión las verdades absolutas en las que ese régimen basa su credibilidad. Lo irónico de la censura de Contra Castro es que es una novela de amor y de abierto erotismo, pero la censura permitió al autor mejorarla. Contra Castro se añejó como los buenos vinos y rones. El propio autor reconoce que se alegra que no fuera publicada en el año 65, porque entonces él, como muchos otros cubanos, tenía una visión ilusoria de lo que podía significar la revolución para el nacimiento de una nueva Cuba. Ahora cabe preguntarse, ¿por qué fue prohibido Contra Castro? Bueno, primero porque le cogieron miedo al título, Contra Castro, era muy explícito, muy demasiado, a pesar de que él era el título porque era un miembro de la Brigada 2506 que estaba contra Castro. Pero yo puedo apostar a otra razón, que el principal protagonista masculino, Tom, es un miembro de la Brigada, y no por ello Alcides caricaturiza al personaje.
Tom no es un mercenario ni un aventurero. Conocemos a un joven que perteneció a la lucha clandestina contra Batista, conocemos sus miedos, sus frustraciones, sus sueños. En otras palabras, Alcide humaniza a un enemigo de la revolución, y eso es algo que un régimen totalitario no puede permitir de ninguna manera. El enemigo no puede tener rostro, el enemigo tiene que ser una no persona, el enemigo es un gusano, un mercenario o un bandido. Alcide nos dice en el prólogo que reescribió la novela. En esa reescritura se profundiza algo que estaba visible en la primera versión: su ansiedad por comprender al que ocupaba la barricada opuesta, a no odiarlo. Un ejemplo de ello es un supuesto diálogo con Ventura cuando trata de adentrarse en la lógica del torturador. ¿Por qué Ventura torturaba? En cierta manera él trata de buscar una explicación. Para Rafael Alcides, entender a dónde fue aquella revolución que una vez consideró lo mejor que le pasó en su vida era una manera de comprenderse a sí mismo. Y si me preguntan cuál es la esencia de esta novela, creo que se puede resumir en estas palabras de la voz oculta de Alcides a través de Tom. No es que se deba olvidar, tampoco es que se deba perdonar. Se trata de otra cosa, de acaso algo más humano y que suele a veces ser más útil que perdonar. Se trata de comprender. Esa es la esencia de la novela, comprender qué pasó. Y entonces cedo la palabra al maestro Ramón. No, ya lo has dicho todo. Yo me quedé con una duda. Si Regina dice que ya la novela no es de Alcides ni de ella, ni tuya, puede ser mía. Yo realmente llevo días en una vorágine, e incluso un suceso ahora en la tarde me hizo un poco como que dudar si venía o no, porque me puso me alteró mucho el que le decomisaran una olla rosera a Mauri Pérez en el aeropuerto, y entonces se insultó. Yo creo que por ahí es por donde, y lo quiero empatar, o sea, a pesar de la broma, lo quiero empatar. Yo creo que en el inicio de todas estas cosas está el desencanto, y esa es la novela de Alcides. De algún modo tiene que ver con lo que todos nosotros hemos sentido, el desencanto. Contra Castro, la última voluntad. La tarde de octubre en la que Marlene Moleón, editora y creadora del editorial Original, me pidió, en nombre de Regina Coyula, que presentara esta novela de Rafael Alcides, me sentí en el deber de hacerlo, y de hacerlo con profunda alegría y satisfacción, a pesar de que el autor no vio editada su última obra. Pero cuando leí el nombre de la novela, juro que pasé una noche de perros, preguntándome por qué y para qué servían a esta altura estar a favor o en contra de un nombre y un gobierno y un concepto y una manera de apropiarse de un país que nos lanzó a andar por el mundo sin un país bajo los pies. Y es que ya a esta altura del mundo y de mi mundo he pasado demasiado tiempo a favor o en contra de algo en la vida, tanto que a veces me consuela pensar que, como buen anarquista que he querido ser, estoy en contra de todo y a favor de nada y todo lo contrario. Pero no renuncié a esta presentación y me sumergí en las aguas de Contra Castro porque era un deber y el pedido de un amigo, su última voluntad, la voluntad de un poeta grande que supo ser también un hombre digno. Y descubrí que la novela no solamente estaba en contra de Castro, de los dos Castros y de todos los Castros de este mundo, sino también en contra del dolor, del desarraigo, de la mentira, de las falsas ilusiones y de todo lo que hiere el corazón de un hombre, el sueño de un hombre, la paz inmensa del hombre que viene al mundo a asombrarse y a amar, a construir y a respirar. Descubrí entonces que en Contra Castro se movía la voz de un poeta al decir de su esposa Regina, opinión que comparto, un hombre extraordinario que describe y escribe más con el corazón que con los ojos, más que con el ruido del aire que con las manos, más que con el silbido del viento que con el derrumbe de la palabra. Y entonces dice cosas como: es en tardes como estas que nunca te mueres, pero también escenas como esta otra. Y usted come mierda,
Se le encaraba en eso un cubano a otro en la esquina de Biscayne y la 2 del Norwest. Entre cosas de uso, fotos de La Habana, canastas con girasoles, cajones con dulces, en fin, el baratillo de la calle Monte, armado aquí. O también un testimonio, un retrato, una constancia de aquellos momentos en los que parte del pueblo cubano vivía con frenesí, pero la otra parte casi que no vivía, cuando Alcides o su protagonista Tom dicen: son tiempos en los que todavía se puede abandonar el país sin autorización del régimen. Vas a la Pan American, compras un pasaje y te apareces en el aeropuerto. Salida que no tardarían en prohibir, me decía yo viendo el éxodo masivo de profesionales que estaba teniendo lugar. A este paso, coincidiendo Minguito y Enriqueta haciendo las maletas, el mes que viene no queda en la isla un médico, no queda un dentista, un boticario, un cura. ¿Te imaginas? Eso precisamente era lo que buscaba el régimen, hacer huir a la inteligencia. Y fue entonces, maravillado por esta historia, que son muchas historias, que me sentí honrado de convertirme en una especie de albacea de esa voluntad encomiable de Rafael Alcides, que estuvo hasta el último instante de su vida desafiando los dolores de su enfermedad, dispuesto a terminar su legado. Y cuando comprendí todo eso, escribí estas palabras: contra la muerte, contra el olvido. Cuando uno recibe una novela escrita por un poeta amigo o por un poeta que ha sido y ya es para siempre un gran poeta y que tiene por título Contra Castro, no podría imaginar nunca que es una historia de amor y no un panfleto contestatario, ni el testamento político de un hombre digno con una postura vertical y honrada. Y si esa novela es también la obra póstuma de ese poeta amigo, que es también como la última voluntad y además una historia muy vieja que Rafael Alcides comenzó a rumiar en los convulsos primeros años de la década del 60 del pasado siglo y que pasó la vida escribiendo y reescribiendo y que resulta ser al final una especie de testimonio fidedigno y a su vez un testamento, porque esta novela pudo ser o es también la novela de nuestras vidas. En la portada de la edición impresa se advierte que Contra Castro es una novela escrita al revés. ¿Por qué? Sospecho que tiene que ver con lo que cuenta el mismo Alcides en la historia pública del libro. En esta segunda versión, la vieja historia de amor se sostiene con muy leves agregados. No así el contexto, esta vez evocado desde el día de hoy por un Tom ya anciano en un mega Miami que lo ha tenido entre sus forjadores. Por corresponderse a aquella primera versión con mi óptica política de entonces, la novela no pasaba de ser otro de los tantos textos panfletarios de la época en contra del capitalismo y la burguesía. Y sigue contándonos Alcides que por su título asustó a funcionarios de la Casa de las Américas cuando la vieron aparecer en el concurso literario de 1965, donde el jurado Mario Vargas Llosa, que la llevaba para premio, logró obtenerle una mención de honor. ¿Qué cambió entonces? Cambió el mundo, cambió Alcides. Pasaron los años y el futuro luminoso jamás arribó a las costas de la isla. Llegó el cansancio y la decepción y cayeron las máscaras de aquellos héroes que nos querían felices a toda hora. Y llegó entonces la hora de contar, sin tapujos, sin complacencias políticas, el desgarramiento de un viaje a ninguna parte de los protagonistas, los muchos protagonistas de la otra novela mayor, la epopeya de un pueblo que emigra, de familias que se despedazan y andan por esos mundos sin poder siquiera contarle en una carta a los suyos todo el amor que le siguen teniendo y que nunca hubo olvido, aunque lo hubiera orientado el gobierno. Contra Castro, publicada hoy por Original Ediciones, es una indagación en la historia cubana después de 1959, narrada en primera persona en dos tiempos que se alternan. Y es además siempre en el fondo una apasionada historia de amor, sexo, asco e ilusiones, sobre todo de ilusiones perdidas, que hacen que el protagonista sea capaz de gritar a los cuatro vientos: incendien el mundo si quieren, yo te tengo. Contra Castro es aquel entonces y este ahora. Son Tom y Carla en un Miami provinciano, repleto de cubanos que esperan que la vida cambie en los próximos 60 minutos
para regresar a su país. Un país que se ha llenado de rusos, chinos, americanos, casas abandonadas, calles que solo van a estar a partir de entonces en la memoria sangrante. Pues aunque aquí en Miami odien la palabra revolución, escribe el autor, es aquí, sin embargo, donde en realidad está la revolución. La revolución con mayúsculas. En Cuba la revolución pasó ya y lo que hay es todo lo contrario a los ideales de la democracia presentes desde la Carta de Guaymaro de 1869. Y al final de esa declaración que hace Tom, el protagonista, pensando como Rafael Alcides o el mismo Alcides metido en la piel y en la sangre de Tom, se puede leer. De modo que mientras no logremos restituírselos a Cuba, voy a seguir considerándome un hombre de Guaymaro, un seguidor de Agramonte, un soldado de Céspedes, es decir, un revolucionario. Contra Castro es la novela de un suceso histórico que produjo rupturas incomprensibles, dolores no previstos, ausencias dolorosas, mutilaciones del corazón y la memoria. Y es también, en definitiva, el legado de Rafael Alcides, un hombre que vivió y murió diciendo sus verdades en la Cuba de hoy y que resultó incómodo para las autoridades porque la honestidad en tiempos de desilusiones resulta, cuando menos, sospechosa. Ahí nos deja el poeta este relato intenso de un amor que fue y no fue, un testimonio contra la muerte, contra el olvido, y que hemos de leer con agradecimiento a su autor para descubrir quiénes hemos sido y quiénes somos ahora, para saber de qué lado de la historia hemos quedado, o mejor, para comprobar con dolor y amargura de qué lado de esta historia está la nuestra. Muchas gracias. Bueno, estamos abiertos a preguntas. Esto es una presentación en la que no está el autor y no está la editora Regina, pero bueno, hemos estado en conversación con ella por varios meses, así que ¿tienen alguna pregunta que hacer? ¿Se sabe, aparte de Vargas Llosa, quién eran los otros jurados? Georgina lo mencionó, eran 5. Había una tal Camila, ahora no recuerdo el apellido, que fue la que era cubana, que fue la que se negó en rotundo, y entonces influyó en el resto de los otros jurados a que no se le podía dar el premio a la novela. Ya estaba la cosa muy en candela, porque en el 66 rompen Vargas Llosa, toda esta gente. O sea, fue el último año en que participaron gente del boom. Y normalmente en los premios Casa de los jurados siempre metían a un cubano. Sí, entonces fue esa cubana. Omar, sí. Claro. Lo que me explicó Regina es que Mario estuvo allí, leyó las novelas, dejó su voto en una carta cerrada. Las novelas competían con seudónimo, el seudónimo era Brigada 2506, y después que él se fue, que estaba su voto para el premio, bueno, trataron de influenciarlo y convencerlo, y él no estuvo convencido y dijo, bueno, al menos o sea, fue contra su voto que se declaró por los otros 4 jurados. Cuando realmente se da el caso de 68. En el 68 se publican las obras, se llegan a publicar las obras, y ellos hacen ese gesto de ser muy liberales, pero enseguida, sin cambio, era lo que se hacía, se iban a la librería y se retiraba. La gente que hoy en día puede tener necesidad de eso, que lo compró, fue porque estaba en ese momento la librería, o porque se enteró, o porque lo compraste. Yo, por ejemplo, tengo esos 2 libros, porque los compré en libros viejos, no sé cómo los retiraron, ¿no? Porque me quedaban libros viejos y ahí me siento un poco de gota. Oye, no recuerdo exactamente, hay libros viejos que me aceptó en la biblioteca y ahí lo compré. Pero ellos hacían esa estrategia,
ya después sí la seguridad. No, ya en esa... La seguridad sí estaba Sí, se metió. presente, o sea, Pero ya en esos años el libro de Delfín Prat se había publicado y se había recogido enseguida. Lenguaje de mudo. Y una primera mención del concurso UNIAC de Llanes, de José Llanes, Permiso para hablar, se publicó y se retiró también. Quedaron, yo me di cuenta después de que muchas veces había un negocio de los mismos, del taller, de los talleres, de los obreros, se robaban algunos ejemplares y se los daban a libreros viejos y se salvaban libros así, gracias a eso. El caso del lenguaje de mudo fue recogido antes de salir a la calle. O sea, el libro, En imprenta. Yo vi un ejemplar en casa de Reinaldo que lo tenía, que se había salvado por esos trueques que alguien se llevó. Claro, que le dieron uno, en fin. Yo vi un ejemplar de... Yo me acuerdo que uno de los casos más sonados fue la primera edición de Cocuyo, de la ediciones Cocuyo, fue un día en la vida de Iván Denisovich. Y eso la gente que sabía corrió, pero enseguida lo recogieron. Entonces, bueno. Que eso es una buena estrategia editorial, porque eso crea ¿A mí qué era eso? Incentiva la lectura. Yo creo que lo hacía por eso. Bueno, Granma publicó Codine de Panay Strati, y entonces los otros dos libros, porque era una trilogía, era Kira Kirarina y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, lo recogieron también, hicieron Pulpo. Solamente salió Codine. Un gran libro. Que yo siempre me planteé, yo decía, ¿por qué no ponen de jurado a los tipos de la seguridad del Estado? Total, si son los que van. Y después le dicen a uno de los intelectuales, mira, nosotros escogimos léetelo. Alcides no está ya con nosotros, pero me asalta la pregunta. Ese año se declaró desierto el premio Casa de las Américas. Sí. Y solamente se dio la mención, como usted explica ahora, Marlene, gracias a Vargas Llosa, que insistió en por lo menos darle la mención. Ese aparato policíaco y cultural de la época ya había pasado contra la revolución nada, contra la revolución nada, a favor de la revolución todo, ¿no? No intentaron, no se aproximaron a él para publicar el libro cambiándole el título. Sí, se lo cuenta. Él después de que le quitaron el premio, a él le hacen una entrevista en Bohemia y ahí explica, bueno, esto es una novela de amor y todo esto, y entonces parece que Casa de la América, mira, no es tan mal, y entonces le ofrecieron un año más tarde que por qué no la publicaba, pero ya en ese año Alcides dice que ya habían cambiado demasiadas cosas y él no quiso. Que por suerte no lo quiso publicar, no sé, ya estaba, él no estaba convencido del lenguaje, y, o sea, del enfoque que había dado. Entonces, sí, la historia. Claro, por eso yo hablaba del desencanto. El desencanto, tú dices, bueno, espérate, ya me están prohibiendo incluso un título que se me ocurrió a mí. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cosas? ¿Qué tienen ellos en la cabeza que no tengo yo? ¿Qué pensaron? Dice, ¿en quién tú estabas pensando? ¿En quién te estabas pensando tú? Que era ¿me entiendes? Es el doble juego diabólico esto que tú dices, bueno, ¿qué pensaron ellos? Me están dando armas a mí, no sé. Y por suerte él no lo publicó, la dejó ahí y la siguió rumiando. Dice Regina que él tiene toneladas de metros cúbicos de inéditos, ¿no? Sí, él, como todo poeta, Regina cuenta, era una persona muy segura con su escritura, siempre tratando de perfeccionarla y volverla a arreglar y leerla, y como hizo, él la tomó en varios momentos. Y bueno, ya la última etapa estaba enfermo, o sea, fue con un gran esfuerzo, pero sí, él ha dejado muchas cosas y otras que las perdió, o sea, que las botó. O sea que... ¿Cómo? No. ¿Cómo llega la novela a ti?
Mira, eso me lo preguntó hace días alguien y yo no me acuerdo. Yo conozco a Regina, a todos los Coyulas, por arquitecta, y de pronto creo que yo me acerqué a Regina y le dije, ¿por qué no la publicamos? Creo que fue así, pero te juro que no recuerdo bien, pero creo que fue así que sabía que esa novela no estaba publicada, como ella dice, en Cuba desafortunadamente no la van a publicar por el momento, y dije, bueno, vamos, qué mejor lugar ahora que aquí. Ustedes que ya han tenido la posibilidad de leer la novela, ¿no? ¿Pueden adelantar un poco de cómo creen que pueda ser recibida por la comunidad de aquí en Miami? Yo creo que la gente de la primera inmigración, de toda esa, que son los que cuenta la obra, de la gente que vino 59, los dentistas, el médico, el padre de Tom es un tipo de buena familia, eran buena familia, lo dejaron todo, pero con la esperanza, las maletas en la puerta, para regresar. Esto era provisional, esto era decir, no, mañana ya estamos recogiendo, e incluso vivían muy mal, o sea, no solamente habían renunciado a su estilo de vida, sino que no conocían, esto era un pueblo de campo. Yo pienso que esa gente va a ver cómo, va a ver reflejado gente que conocieron, y se van a ver ellos mismos reflejados cómo fueron levantando la ciudad, ¿no? Y pasando los trabajos que pasaron y las rupturas. Cuba se fue alejando, todo aquel pasado, porque es muy jodido que a uno le quemen, le incendien lo que vivió, el lugar donde besó a la primera novia, donde fue a la escuela, no sé, todas esas cosas son difíciles. Y esta gente tuvo que sobreponerse a eso y empezar una vida nueva. Cuando ya se dieron cuenta, después de Girón, que aquí no había más, o sea, que quizá más adelante, pero no era de ahora para luego. Que estas cosas de Guaymaro, las ilusiones de la democracia y la honestidad, eso estaba perdido, porque había un manipulador que había cambiado todo. Y yo creo que sí, los de aquí pueden encontrar muy interesante esa parte, y los de allá, de alguna manera, ver esta historia que nunca fue contada, sobre todo contada, como decía Marlene, con respeto, contada con dolor y con respeto. No es una caricatura, yo soy de la generación que tengo aquí que cuidarme en el sentido del lenguaje, porque durante 40 años me fueron echando la gotica de agua china en el cerebro, y hay esquemas de la publicidad que ha sido muy efectiva, la publicidad de Fidel Castro y del gobierno, de nombrar denigrantemente, con un calificativo algo. Entonces tú dices, Girón, los mercenarios. Uno lo dice automáticamente, es Cambrai, los bandidos. Entonces, no, claro, tampoco es las guerrillas anticrastos. Espérate, eran hombres que se alzaron, porque muchos de ellos eran del ejército rebelde y estuvieron en desacuerdo y rompieron. Y hubo una cantidad de manipulaciones y traiciones que yo creo que ya estamos en hora de rescatar y de saber qué pasó con nuestros padres, que fueron los primeros que se desencantaron. Entonces, ¿por qué el viejo que creyó echarle la vida por delante, y cuando los hijos se le fueron, se quedó callado y no dijo nada? Porque sabía que teníamos razón. Esas cosas ya nos van a explicar muchas cosas de nuestra historia. Yo creo que esta novela sí va a contribuir a eso. ¿Usted cree que es un acercamiento que deconstruye un poco esas etiquetas de la escuela comunista, tanto a nivel básico como a nivel de propaganda? Claro, porque te vas a dar cuenta que son seres humanos, no monstruos. Son seres humanos que sienten, que aman, que le da dolor que la muchacha no quiero contarla, ni quiero decir quién es el asesino, pero no, que la muchacha haya cambiado tanto, le cuenta sus ilusiones y de pronto ve que esa vida ya no puede ser. Entonces, está muy bien contado, en el sentido de que no es maniqueísta de decir, no, los malos y los buenos. No. El ser humano puede ser, según quien lo mire, malo, bueno, regular, depende de la situación. Y depende de lo que a lo que uno aspire. No sé, una acción mala a lo mejor es
provocado por un sentimiento bueno. Y esta novela transita por ahí. Yo creo que lo mejor que hizo Alcides fue no publicarla en aquel momento y dejarla correr tanto que yo me lo imagino con esos dolores, sabiendo que tenía que dejarla terminada. Pues él sabía lo que estaba contando y lo importante que podía ser. Yo recuerdo en el 2002, 2003, que hubo una especie de homenaje a Manolo Díaz Martínez en Las Palmas de Gran Canaria, y Alcides fue. Y yo me di una alegría del carajo de verlo, ya viejo ya, pero bueno, y además Alcides siempre fue muy candoroso. Él no pensaba. Y una de las cosas, ya con la edad que tenía y la encerrazón que tenía en Cuba, era que una ausencia total de internet, una carencia internautica. Y yo le dije así, tú no sabes que te están publicando cosas tuyas donde quieran. Me dice, no libros, pero coño, en poemas, hay páginas donde salen poemas tuyos y tú estás presente. Me dijo, no, siéntate aquí. Y empezamos estaba asombrado, era como un niño. Entonces yo me di cuenta hasta dónde había llegado el encierro ese de él. Es doloroso, ¿eh? Sí, hay alguien, sí. Estaba hace rato pidiendo, yo estaba esperando que sacaran unos billetes. Mira, yo empecé a leer la novela a las 9 de la noche a las 9 de la mañana de Cecilia Sierra. Hacía muchos años que un libro no me cautivaba de esa manera. Para mí este libro no es un libro de Cuba, es un libro universal. De ver algo como Hiroshima Mon Amour, que puede haber estado en Hiroshima, puede haber estado en otro lugar. Yo creo que el valor de esta novela va más allá del tema de la revolución, de lo que nos perdimos. Es una novela de amor, una bellísima novela de amor que va a cautivar no solo al que le gusta leer, al que tenga una mirada antropológica ante la vida, ante la política, ante los sistemas. Esto pudo haber sucedido ahorita mismo en Venezuela o pudo haber sucedido en cualquier régimen. Yo veo a un madrileño leyendo este libro en una biblioteca de esas que vas por el metro y la agarras y te bajas en otra estación y lo sueltas. Es un libro universal. Porque incluso en el lenguaje también es muy... Mira, es de Cádiz. Primero yo me sentí retado intelectualmente, porque él empieza con un ritmo y de buenas a primeras aquello se acelera y te quedas que tú dices, espérate, la vuelta atrás, no puedo atrás porque no voy a entender, tengo que seguir hacia adelante. O sea que nos está dando una lección de literatura, de cómo escribir poemas. Y eso, de lo último que he leído de la literatura cubana, impresionante. Segundo, el tema de la ingenuidad. Rafael Alcides, con que compartimos muchas noches, porque yo era amiga de Regina y vivimos todo hasta los arroz fritos que él inventaba si fuera linda, encima la leche también. Y él era muy ingenuo, que te creo exactamente lo que de verdad, me está aplicando. Yo creo que la figura de Alcides es algo que quizás para el exilio cubano, el tradicional, o los hijos de aquellos que les importa Cuba, para nada, porque ya ni siquiera hablan bien español. Está bien, porque es parte de nuestra historia, pero esto es una novela universal. Una novela del desarraigo, no, claro. No, porque lo que decía es que incluso en el lenguaje, él huye de los cubanismos y él huye de cosas que es lo más plano posible, incluso poco descriptiva en el sentido, en Miami tampoco, claro, él está imaginando un Miami que después Regina corroboró, pero no sé, todo pasa a nivel de sentimientos y de pequeños sucesos que mueven más sentimientos y actuaciones, pero
no es la cosa descriptiva, todo es el mismo, el diálogo. Y por eso yo digo que siempre todo lo que la voz que va llevando es el desencanto. En cada momento hay un desencanto, el desencanto de verla a ella tan cambiada, el desencanto de sus padres, el desencanto de su madre, la culpa, toda, en fin. Y eso a nivel humano, es una novela humana. A nivel humano se entiende, cualquiera lo puede entender. ¿No llegó a venir a Miami, no? Él vino en el año 59, muy al principio, para unos actos de celebración del 4 de julio. Era la única vez que vino y de ahí que Miami cambió tanto, desde ahí que para la época actual, que Regina tuvo que actualizar edificios que él recordaba del 59 ya no existían, y entonces en eso Regina hizo todo. Un año atrás eso no existía. Sí. Pero después intentó venir y los americanos le dieron la visa. Sí, eso tampoco se la dieron. ¿Trabajaste con él directamente en la edición? No, ya fue con Regina, trabajé con Regina. La portada, sí. La portada es del sobrino del cineasta, que también de Coyula, que le hizo el documental Nadie, excelente, sí. Que nos va a dejar. Es una obsesión la trenza de la muchacha, sí. Y entonces mucho dolor, mucho dolor. Creo que la clave de todo lo que ha pasado en Cuba ha sido que los valores se surgieron de esta familia. Sí, yo creo que el momento en que le dijeron que no le sí en la embajada era triste, porque era el momento en que le estaban diciendo que sí a todos los artistas oficialistas. Y yo fui a la embajada y hablé para que le dieran la visa. Y
y me dijeron que sí, que la volví a presentar, y yo fui, se lo dije al CID, y al CID entonces dijo que no me quedó. Pero ahí fue donde nosotros recibimos la respuesta, que de verdad así teníamos mucho interés en los planteados, nosotros dijimos que sí. Quiero decir, estuve muy cerca de él ya en el tiempo, que yo le llevaba al médico y eso, y él me enseñó, que yo se lo dije a él, de yo sé cómo uno debe morirse, con vergüenza, con actitud. Sí, por lo menos eso me enseñó. Yo, ojalá que pueda indicarlo cuando llegue, indicar el coraje con que murió ese hombre. Sí. Hay una frase aquí en su libro que dice: se puede vivir con todo el honor o sin ningún honor. Lo que no se puede es vivir con un poco de honor. Yo creo que eso define al CIDE. En esto que tú decías, Sergio, yo a veces me da mucho dolor que se esté extinguiendo los almiquíes y la jutía conga. Pero después digo, si le han tirado para que se extinga el cubano, es lo que de verdad que nos han tirado. Lo que pasa es que somos una especie, parece, resistente a los cambios. Y entonces, sí, es la suerte, ¿no? Pero bueno. Y me quedé con una frustración con Alcides, se lo dije y Regina se lo dijo una de las últimas veces. Siempre quise hacer un programa de radio con él, con la voz de él. Es muy buena voz. Porque era una voz de eso. Él no te decía, estos cabrones, decía, cabrones. Sonaba que había más cabrones todavía, ¿no? Sí, ahí afuera está el libro. Entonces, hay un documental que muchas personas que no tienen la oportunidad de tener un documental, nadie, sí. Nadie. Es muy, aquí en el exilio mismo han muerto figuras muy grandes, como el mismo Lino Ascalvo, Lidia Cabrera, y no hay documentales, entrevistas profundas, ¿no? Una suerte de que se encajan familiares. Claro, eso ayuda. Tuviera interés en él también. Sí. Incluso al padre de él tiene interés, pero tampoco en esa selección de ese tipo de material. Eso es como una terapia que la gente se quiere. No, y también de la oportunidad, porque Alcides estaba muy retirado, muy encerrado en sí mismo. La suerte es que, bueno, tenía a Regina y el hermano, pero hay gente que está encerrada ahí que tú dices, bueno, pasó. Sí, el anonimato total, ya no... Muchos jóvenes llegaban a su casa a conversar con él, a mostrarle su conexión, enseñarle bueno. Era una persona que tenía mucha conexión con los escritores que lo miraban, mucho, que sí tenía miedo, que significaba que en casa del cielo. Yo a partir de este ejemplo, yo se lo he dicho a mi mujer, le he dicho, cuando ya yo esté viejo y ustedes vengan aquí a mirarme, no le abro la puerta a nadie, que lo que vienen es a joder. No te dejan dormir, no. Sí. Se dio se desencantó, comenzó a apartarse y empezó a prescindir de todo lo que le correspondía, dando un ejemplo interesante, ¿no? La intelectualidad cubana ha tenido muchos cómplices. Hasta que murió Vigilio, te murió Lezama, nadie mencionaba a Vigilio ni a Lezama. Y muchos que han muerto en el exilio, después que mueren, es que los quieren, entonces ya de manera oficial, rescatarlo y asumirlo. Casi comprarlo. Casi comprarlo cuando ellos no querían. Alcides, una de las cosas es que esa misma vida intensa, pero además recogida también, y esa honestidad, a mí personalmente me hace menos dolorosa la ausencia de él. Porque lo que me dicen, lo que yo siento es alegría de haberlo conocido. Me imagino que te pasa igual. De decir, no. Una pregunta, y porque bueno, yo escucho de Alcides cuando fallece, porque en todas las redes sociales están hablando de él.
Y la poesía de él la publicaron en Cuba. ¿Cómo conocían a las personas de él? Al principio sí, en los primeros años 60 hubo varios sí, el último publicaciones. Libro fue Agradecido como un perro. Pero ya después él publicó en España. Él le entregó que no quiso ser miembro de la UNIAC. En un momento ya eso lo estigmatiza y a partir de ahí no. Entonces en España lo publicaron. Y muchos años después, porque durante mucho tiempo sacar un libro tuyo al extranjero, un manuscrito, era penado. A Lisa le costó años de cárcel, y a Eddie Campa le costó años de Campa. A Reinaldo. Precisamente intentar sacar un manuscrito. A Campa por mandar un manuscrito a un concurso en Venezuela. O sea, lo interceptaron y lo metieron preso. Ahora mismo Reinaldo Escobar, que ha presentado en Madrid, que creo que está aquí en la feria. Iba a venir, pero no pudo. Que la novela la tuvo que reescribir de memoria. Porque se la confiscaron en el aeropuerto y le dijeron, trae para acá. Y eso fue un pitazo que dio alguien. Y realmente es reconociendo el dolor de la gente que se fue en todas esas jornadas migratorias, y lo hace con una dignidad de ser encantado. El ser encantado. Oh, el ser encantado. De verdad. Voy a verla y le dije al director al final, le dijo, porque has hecho una cosa magistral. Estaba concediendo con sus espacios delante del público y los retratos de los sitios con un personaje. Y yo le dije, y es una asamblea donde se nos ha devuelto la palabra de nosotros. O sea, tú nos devuelves la palabra de nosotros, nos silenciaron de ellas y morías en vida. Morías en vida. Muy interesante. Yo creo que por eso, obras como esta me dicen, Sí, necesitada de estas cosas. Sobre todo de las personas que tienen la valentía de escribir realmente, no para complacer, escribir lo que quieren. Y esa valentía, esa honestidad, la gente lo reconoce. Yo me quedé fría cuando una persona que conocí, joven, me dijo que estaba conociendo de cómo era la historia de Cuba antes, por la serie esta de leyendas del exilio, de Celia, de esto, pero yo me quedé como que yo conocí parte de la historia de Cuba cuando vine para acá en el año 80. Dicen que la historia la escriben los vencedores, y eso fue lo que hicieron. O sea, reescribirla, y entonces tú dices, oye, yo he conocido casos de la nieta del general Ochoa, le preguntó a su mamá, mami, mi abuelo fue Mambí. Porque es que parece que todo Cuba no existía. Había un hombre muy malo, que era Batista, con los americanos que estaban ahí por La Habana, bebiendo y con las prostitutas. Entonces, de pronto llegó Martí con Fidel, llegaron, y los mambíes detrás, entraron por el Paseo del Prado, y se hizo la revolución. Los campesinos tuvieron la tierra, todos los guajiros en cola, entonces venían y le echaban una cucharadita de tierra. Toma tu tierra. Y entonces toda la historia es a partir de ese momento, para gloria de él, el ego tan grande que convirtió a todo el mundo, y todo el mundo fue cómplice. Él no tuvo colaboradores, tuvo cómplice. Entonces se lo fue echando, claro, poco a poco. Sí. Esa historia de Cuba, si todo lo anterior es malo, todo lo posterior todo es malo. Aunque hay que eliminar algunas cosas. Fíjate el nombrecito que uno le pone. No nos perdimos la posibilidad, creo que a partir de todos, de 50, 60 años, no pensamos en la república. Decimos la pseudo república. ¿Qué república era aquella?
era una república y había una constitución, después varias veces violada, pero una en el 40, que más, claro, entonces tú dices, espérate, aquí algo me suena mal. A mí me pasó igual que con el Mariel. Con el Mariel yo estaba dentro de Cuba y de pronto dije, espérate. 129.000 gente en no. Aquí una presencia. No, aquí algo huele mal porque no, tanta gente no puede estar. No, yo sé no. Profesores míos, amigos. Tú dices. Exacto. O sea, yo efectivamente dicen, ¿hasta cuándo creímos? Yo era una provincia y entonces, cuando yo la revolución dijeron esto, que era más influyente, se incorporó. Y yo me desencanto en el 80. Porque en el 80, cuando yo veo los actos masivos, lo primero que yo vi esto. La tiradera del huevo, la plata de leche. Y yo no puedo tener nada, pero y ahí marqué mi rabia y mi reflexión. Fue un proceso de desengaño. Y yo creo que todos nosotros en el área nos cuestionamos en dónde estábamos aquí y qué estábamos haciendo aquí. Claro. Eso y cuando inventaron el término pollo piloto. A mí eso fue... ¿Qué es eso? No, ya eso fue después. Ya yo no creía en nada. ¿Qué es pollo piloto? Pollo piloto, una especie de pollo, eso que tú decías, pollo de población, pollo de dieta, pollo piloto. El pollo piloto. Y volaba. Yo recuerdo mi año, cuando yo hice la campaña de alfabetización, decía que como ahora muy generosa, desplazada por el mundo, también fue el plato que ellos se dieron para retirar todos los libros escolares. Y empezar otro. Yo recuerdo cuando nosotros, el año de la alfabetización, no escuela, para nosotros fue una fiesta. Era una fiesta, como era clase, todos los niños estaban, los profesores, todos estaban metidos. Pero ese fue el único que se pasaba. Yo recuerdo cuando yo regresé a la escuela, sin mamá, con un libro comprado, con mi mamá, Entre ellos, Era toda la obra el libro de historia. de ¿cómo se llama? De Cuba, Economía y Sociedad, de... Historia de Ramiro Guerra. No, Ramiro Guerra, no estoy pensando. Y, perdón, Sergio, y también no olvides que fue un experimento en el sentido de romper a la familia. Tirar a la gente joven fuera de su hogar, donde ya están lejos de la influencia de los padres, que después vino ya la ESBEC, la Escuela del Campo, entonces perdiste a tus hijos, tú no sabes quiénes son. Sí, la patria potestad no fue. No. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. A todos. Ya.